Hola, buenas tardes. Bienvenidos al foro virtual del libro Ese claro objeto del confinamiento, bajo la producción del Instituto Estatal de la Cultura y los sellos que conforman el Fondo Editorial Guanajuato. El día de hoy estamos con Bernardo Gobea para platicar de su libro La muerte en segunda persona, presencia de la soledad y de la muerte en la literatura infantil y juvenil, publicado por Los Otros Libros. Bernardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paulina. Agradezco la invitación tanto a ti como a La Rana y este programa virtual de presentaciones de libros. Muy bien, Bernardo, pues celebrando tu libro, esta primera vez nos toca hacerlo de forma virtual. Eh, La muerte en segunda persona. Un libro de ensayos, o tal vez podría decirse de un ensayo más extenso, que aborda los temas de la soledad y de la muerte en algunos textos de la literatura infantil y juvenil. Me gustaría que comenzáramos platicando sobre estos títulos que elegiste. Bueno, este libro de ensayos o de ensayo surge a partir de la tesis de la maestría en literatura hispanoamericana de la Universidad de Guanajuato. Y como tal, los textos que abordé bajo la investigación son cuatro. Los mil años de Pepe Corcueña, de Toño Malpica, que es una novela juvenil. Están dos cuentos o dos textos de Antonio Ramos Revilla, que es lo que desaparece. Y Yo te pego, tú me pegas. El primero publicado por Pollo Blanco, una editorial de Guadalajara, y que el año pasado se reeditó, no sé en qué editorial. Y el segundo publicado por Tres Abejas, bajo un fondo de gobierno federal para hacer una distribución a nivel nacional. Está también una novela que me encanta, que me gusta mucho, de la escritora argentina Graciela Montes, y es Tengo un monstruo en el bolsillo, de la novela de la cual soy fan. Y también está La partida, de Alberto Chimal, que es un texto que salió publicado en el Fondo de Cultura Económico, si no me equivoco, 2015-2016. Y bueno, durante toda la tesis hablé mucho de una novela que también me gusta mucho. Soy muy fan de María Gripe, escritora sueca. Hablé cada que podía, la sacaba a referencia, Elvis Carson de María Gripe, y lo que hice al convertirlo en ensayo fue reunir todas esas ocasiones en las que hablaba de Elvis Carson, y reuniendo todos los párrafos resultó pues 5 o 6 cuartillas que se convirtieron en el primer artículo, ensayo, en el primer texto que inaugura esta lectura ensayística. ¿Nos puedes platicar un poco del proceso porque ya iniciaste a hacerlo, el proceso de adaptación de tu tesis de maestría a este libro de ensayos? ¿Por qué Elvis Carson cambia en tu tesis de maestría? Solamente está como columna vertebral que ayuda a argumentar, y ya aquí le das un capítulo. ¿Cuál fue ese proceso de cambio? Bueno, era una tesis de maestría en literatura hispanoamericana, y entre sus parámetros pues está el hecho de que sean textos escritos en Hispanoamérica, y Elvis Carson es una novela sueca, y no podía directamente hablar de Elvis Carson. Entonces se colaba en todas partes, pero no podía tener un apartado sobre Elvis Carson en la tesis. A la transformación a ensayo me permitió esa libertad, entre otras, salirme un poco de la estructura de ensayo académico y eliminar muchas citas que solo tenían la función de argumentar que tenía los conocimientos para el grado, pero que se podían quitar sin problema. Espero no me estén escuchando mis asesores. y, y sobre todo la libertad de también que se escuchara no solo el yo como esta voz personal de quien escribe, que eso últimamente se está permitiendo un poquito dentro de la academia, pero más que nada no solo que se escuchara el yo, sino que se escuchara también mi yo enteramente subjetivo, sin el problema de que lo subjetivo no debe de estar. Acá sí, aquí abiertamente lo dejo que se expanda, ¿sabes?
y empiece por ahí a colarse. Y bajo ese tenor yo puedo decir que me encanta la novela de Graciela Montes, que María Gripe me parece una escritora con todas las letras, definitivamente, y que mucha gente se pierde por no leerla simplemente por el prejuicio de pensar que es lig. Definitivamente es una escritora que enriquece mucho cualquier lectura de cualquier edad y que por desgracia y prejuicios se la pierden, igual con Graciela Montes. Entonces, eso sí lo puedo decir, ¿no? Ya lo puedo decir abiertamente, no es una tesis, no queda en juego mi grado académico, eh, lo puedo decir. Y es algo que quería decir desde la licenciatura, pero es complicado, no son procesos. Y es algo que voy a querer decir si hago algún día un doctorado y tendré que matizarlo y buscar otras publicaciones para poder decirlo. Mm, Es algo muy curioso, lo estás diciendo ahora y también lo dijiste en el preludio de tu libro. Tu primer acercamiento a estos textos de los que nos platicas fue como lector, es decir, un adulto leyendo literatura infantil y juvenil. Porque ahora dices, lo puedo decir sin miedo a la academia, ¿no? Pero, ¿qué hace un adulto leyendo literatura para niños? Bueno, porque es literatura, principalmente porque es literatura y como todo, la literatura siempre se establece en juicios y prejuicios, se juzga y se valora y cada sociedad ha establecido una valoración para sus textos literarios. La literatura infantil y juvenil tiene el peso de muchos prejuicios, de que se considera simplemente literatura en un proceso, en una etapa de formación lectora y que incluso siendo muy exigentes, claro, para algunos, no es literatura, solo es parte de un proceso que te llevará a la literatura. Mucho se ha puesto o se ha establecido esta analogía de una escalera donde pues en la parte de arriba están los clásicos, en la parte inmediatamente posterior están los grandes escritores que cada época ha establecido y en los primeros peldaños pues estaría si acaso la Lig. Bueno, definitivamente no creo en esto. Quien estableció esta analogía no le Lig, no le Lig. Y en realidad, por ejemplo, el caso de María Gripe, como escritora, fácil podría estar en los escalones del medio o en los de arriba, dependiendo de los juicios de cada quien, pero sin duda en su nivel de escritura, en su manera de relacionarse con la letra escrita, independientemente del idioma, eh, porque sabemos que estoy hablando de una traducción al español de su escritura originalmente en sueco. Y es uno de los problemas por los cuales es difícil hacer una tesis o meterla cuando era esto una tesis. Pero como escritora, y he leído muchas de sus novelas, para mí no estaría en ningún momento en los escalones de abajo. Yo lo colocaría fácil en los de arriba, no en el nivel de los así dioses del Olimpo de la literatura, donde están los griegos, donde está Shakespeare, donde está Cervantes, que sabemos que son niveles en los que ya es difícil colocar algo, porque incluso superan un imaginario literario de poder colocar algo ahí. Ya es muy difícil. Pero fuera de esos niveles inalcanzables, yo no le pido, o sea, María Gripe no le pide nada a escritores reconocidos en el canon literario hispanoamericano o en el canon literario sin clasificar algún país. Y a mí me encanta esta manera tan, incluso a mí me gusta, me enorgullece decirlo así hasta de forma petulante, decir que la Lige está muy por encima de otros autores, de los cuales no puedo decir el nombre, ahí tampoco, pero que no está en los escalones iniciales para nada, la Lige de calidad no está ahí. Y definitivamente es la que me gusta leer y la que me apasiona. Y en verdad incluso cuestionaría mucho esta analogía de la escalera que me parece bastante burda, súper elitista y establecida únicamente para que siempre el discurso que prevalezca sea el mismo y no haya cambios ni movimientos. Y eso va en contra de la misma literatura. La literatura es constante movimiento y cada sociedad ha establecido lo que es un gran texto literario y ha echado por tierra algunos otros. La literatura está en constante movimiento como las sociedades.
Y una escalera es una aberración a todo lo que es en sí, en realidad, la literatura y su movimiento y su modificación constante. Valga por tierra totalmente. Y, y por eso lo elige. Y es lo que tengo que decir al respecto sobre la literatura infantil y juvenil. Ok, pero voy a seguir por el mismo camino, porque esta metáfora de la escalera va un poco en función a la función o está relacionada con la función que se le quiere dar a la literatura infantil, ¿no crees? Sí, pero es una función nuevamente de carácter social. Si lo revisamos un poco, es una función que se adquiere a través de una sociedad que le establece tal peso. A ti te va a tocar encargarte de ser un primer paso, ser un primer camino, ser educativa, enseñarles a leer, a que los procesos de lecturabilidad se amplíen, se modifiquen, se expandan. A ti te va a tocar enseñarles ortografía, a ti te va a tocar, o sea, a ti te va a tocar qué, por qué, porque la sociedad así lo establece y cada sociedad lo ha venido estableciendo con sus diferencias, pero son funciones que establece una sociedad como tal. Por ejemplo, ahora podemos hablar de que la literatura infantil y juvenil sirve como acompañante, funciona como acompañante. Si hay algún problema complicado, difícil, que atañe en lo social y como sociedad también atañe a los niños o a los jóvenes, entonces la literatura puede servir como un acompañante. Pero cada sociedad decide en qué temas acompaña. Te comentaba alguna vez que en la Feria del Libro de Guadalajara, 2014, si no me equivoco, llegan un grupo de escritores suecos. Tengo un asunto con los escritores suecos, por lo que se nota. Y presentan un nuevo libro que habla del estercolero que se da a conocer cuando todo este problema del Vaticano y la pedofilia y la pederastría. Pues estos escritores escriben un cuento del tema de la pederastría y la relación con los niños, ¿no? Que acompañemos en este tema a los chicos, lo cual está perfectamente bien. Su sociedad ha decidido que en esos temas quieren acompañar y ponerlo sobre la mesa del diálogo ante la sociedad completa, eso incluye a los niños, y está perfecto, nada que juzgarlo. El asunto es que en México no se ha decidido eso, nuestros editoriales no han apostado por eso, porque se ha decidido que el acompañamiento o este tipo de cuestiones vayan por otro lado. Entonces va cambiando, cada sociedad lo establece y eso deja por lo menos claro algo, que depende de cada sociedad la función que se va a desarrollar a partir de la LIG. No depende de la literatura en sí, depende de cada sociedad y lo que le pide y le exige, porque vaya que se le exige a la LIG, le exige la sociedad a esta literatura a partir de un colectivo social. Eso. Y entonces la literatura se vuelve una herramienta y no un fin en sí mismo, ¿no? Hablas tú de los temas y hablabas de los clásicos, estoy vinculando Shakespeare y los temas. La soledad y la muerte. Vaya que son dos grandes temas o dos grandes cuestiones, no solo temas, son cuestiones que nos afectan a todos los seres humanos, ¿no? Y que no es común hablar con los niños de la muerte, a menos de que la tengamos en la cara. ¿Hay algún motivo personal o algún motivo de otra índole por el que hayas decidido hablar de estos dos temas en tu libro? El motivo personal, claro. Pero, bueno, tiene que ver con muchas cosas. Una de ellas es que me parecen dos temas muy atractivos y también desde un punto de vista de la escritura para chicos y jóvenes, me llamaba la atención, no que no se hiciera nada, porque al contrario, o sea, hay muchos libros que abordan estos dos temas. Lo que me llamaba la atención era un poco era el cómo se abordan. Y en sentido estricto, tal vez mi trabajo no era tanto sobre los temas, sino el tratamiento que se hace de ellos. Y quería
sumergirme un poco más en cómo era este tratamiento en casos específicos. Y respecto a la muerte, me llama la atención que en realidad no es un tema tan complicado. Yo creo que se complica cuando se habla en específico del duelo, no de la muerte. Creo que la muerte incluso puede ser muy divertida dependiendo del tratamiento. Está, por ejemplo, el de Natalia Toledo, La muerte, pies ligeros, que es un tratamiento lúdico de la muerte y es divertido por todos lados. En realidad es muy divertido. Y hay otros casos donde la muerte es tratada un poco más solemne, un poco más, con una importancia más cultural en sentidos prehispánicos incluso. Pero el duelo sí tenía otro tinte y otra manera de ser tratado. Y me llamó muchísimo la atención el aspecto del duelo, porque el duelo es un proceso interno, personal, solitario incluso, y entonces implica la configuración de personajes con voces narrativas internas, de introspección, de descubrimiento, de análisis, de reflexión, de conjeturas, de poner sobre la mesa sentimientos y acciones, y donde los personajes se vuelven muy analíticos y muy complejos. Eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Esa complejidad en realidad en muchos personajes en relación con acciones. Eh, es una cuestión sumamente atractiva, que me pareció sumamente atractiva. Y del lado personal, pues sí, ¿no? Sí, hay también un aspecto muy personal en estos dos temas de entendimiento y comprensión y personales. Gracias, Bernardo. El cómo se aborda cualquier cosa, un tema. Tú eres escritor también de literatura juvenil. Cuando tú escribes para jóvenes, ¿estás pensando en un público objetivo? ¿Eres consciente, vaya, de que estás escribiendo para jóvenes o para quién escribes cuando lo haces? Sí, soy muy consciente, totalmente consciente. De hecho, todo lo que escribo soy muy consciente que va para un lector o alguien que lo va a recibir o un espectador incluso. Soy muy consciente de eso, de esa relación texto-espectador. Más que, una vez lo comentaba, más que de la idea del lector implícito, que me parece un concepto ya incluso hasta teóricamente superado, que teóricamente ya pues se ha desarrollado mucho, se le han agregado muchas cosas, se le ha aportado otros aspectos. Yo diría que más es una cuestión de relación, cómo relacionas ese texto con diferentes lectores o con lectores en general, que van a leer unas cosas, interpretar algunas, dejarles huecos, dejarles diversidad de interpretación, jugar con muchas cosas. Sí, soy muy consciente como de los posibles lectores y me gusta hacerlo así, no tengo ningún problema. Yo no escribo pensando, en el Bernardo que era de niño, en el Bernardo que era de adolescente. Ese Bernardo no existe, jamás va a volver, ya se fue. No le voy a escribir a ese Bernardo porque ya no existe. Qué flojera escribirle a ese Bernardo. No. Y tampoco estoy pensando en la infancia, voy a escribir para esta infancia, para generar así, ¿qué? ¿Generar qué? Escribes para que se establezca una relación, bueno, eso pienso yo, entre ese texto y ese lector. Generar algo es cosa del lector, no mía, no, lo siento, perdónenme los que estén viendo esto y quieran que nos dediquemos a educar a los niños de hoy, no. Yo no, el lector es el que puede generar algo, cualquier cosa, pero es cosa del lector. Yo genero un texto que es cosa mía y yo pienso en cómo se va a relacionar este texto con este lector, cómo se van a unir ciertos elementos, pero generar algo más allá de eso es cosa del lector. Sí, muy bien. No solamente eres lector y escritor de LIG, me refiero a ello porque hablabas ahorita del espectador, ¿no? Eres lector y escritor de literatura infantil y juvenil, pero también escribes guiones, también escribes guiones de cine, ensayos, cuentos, eres narrador oral, cuentacuentos. ¿Qué elementos de un oficio o de un género te sirven
para transportar a los otros géneros? ¿Sí te ayuda? Pues la base es la idea muy romántica tal vez, pero bueno, de compartir una historia y que le agrade a quien te escucha, que le agrade a quien la vea, a quien le agrade a quien la lea. Todo tiene de base esta idea de que va dirigido a alguien. Mm, por supuesto que sí, solo que son formas diferentes. eh, y si supiera en específico en este momento de mi vida cuáles son precisamente esas diferencias, bueno, yo creo que es un camino al que quiero llegar, al que aspiro llegar, entender mejor estas diferencias y poderlas explicar bien. Ahora las intuyo, las percibo, las trabajo, las manejo, pero explicarlas en un sentido estricto sería complejo ahora. Lo único que te puedo decir es que todo nutre, ¿no? De todo se aprende y todo lo entiendo como un conjunto en el que todos los elementos están de algún modo conectados de una manera que no sé si puedo describir en este momento de mi vida. No digo en este momento de la videollamada. Volviendo a la muerte en segunda persona, eh, ya a modo de cierre, hablas de un tema que está vinculado a todo esto que estamos platicando, que es la soledad letrada. Me llama la atención que lo hayas vinculado y que lo utilices para cerrar. ¿Nos podrías platicar de qué es este tema de la soledad letrada? Es un concepto que pone sobre la mesa Miguel Morey, filósofo catalán. Él habla de este concepto que lo maneja un poco a partir, bueno, él cita a María Zambrano. Al parecer hay antecedentes de María Zambrano en este concepto. Por supuesto que escarbándole habrá miles de referentes y pensadores que dan pie y dan paso a este concepto como tal, pero Miguel Morey lo pone así como soledad letrada y lo que a mí me interesó retomar en ello para estos ensayos o para este diálogo con los escritos de literatura infantil y juvenil es que los personajes están generando, están creando. Eh, Inés, el personaje principal en Tengo un monstruo en el bolsillo, escribe como tal la novela que estamos leyendo y ha escrito otras cosas, escribe una obra de teatro. Ella a partir de procesos de soledad, de alejarse un poco, de buscar la soledad, eh, esta idea del adulto que busca un espacio en soledad para encontrarse y para generar obra, está también presente en los infantes, los chicos que están buscando también aislarse de una sociedad para generar, para crear. No es una idea exclusiva del mundo adulto. Inés está con un proceso de soledad y no porque no tenga padres, tiene a los dos, padre y madre, pero habiendo una brecha generacional, habiendo un problema de diálogo, la chica busca en una soledad y en la creación, el crear, el leer y el escribir. Y lo mismo sucede con los referentes que tiene Noé. Él no escribe, y aquí sí hay una diferencia con un poco lo que trabaja Miguel Morey, dándole una mayor importancia al texto escrito. Noé no escribe, él narra historias, pero también lo hace como en un proceso creativo, a partir de referentes, de lecturas que le enriquecen, y a partir de ellas conforma su propio lenguaje y sus propias historias a compartir. La soledad como un espacio donde se genera y se crea. En sentido estricto, Morey lo relaciona con la escritura, pero como tal es un espacio donde se genera y se crea. Que obviamente si lo buscamos va más allá de Miguel Morey, es mucho más, es anterior a Miguel Morey, pero me gustó la manera en que Morey lo maneja, lo relaciona, los ejemplos que pone, los diálogos que establece con las obras literarias y, y la manera en que lo hace. Me pareció que tenía muy buena armonía con la relación de la literatura infantil y juvenil. Es,
Además me da esta idea del chico con características propias, pero que no le otorgamos muchas veces. Características complejas de un comportamiento complejo en relación con su sociedad y en relación consigo mismo, la manera en que se conciben a sí mismos dentro de una sociedad. Eh, Vamos, ya quedó muy atrás la cuestión donde la literatura infantil solo era el osito que se hace amigo del conejito, y ya quedó también atrás la idea de la literatura juvenil como solo novela de formación, en un sentido simplemente del chico que crece en edad y entiende su mundo. Sí crece en edad, entiende su mundo, pero se juzga a sí mismo dentro de ese mundo. No solo es la visión del adulto que lo está viendo crecer y juzga su sociedad, no, su sociedad. Es el mismo chico que está creciendo y juzga su propio crecimiento y la propia sociedad en que se integra. Una visión más juiciosa, más crítica, más analítica, básicamente. Esto tiene que ver el tratamiento de los textos que elegiste para haberlos incluido, dejaste otros en el camino, o por qué estos títulos de los que nos has hablado, por qué esos en específico. Bueno, tengo dos respuestas. La que di a la junta académica para que me aceptaran en la maestría, que ya no recuerdo. Y una totalmente subjetiva que tiene que ver con que me encantan y que de lo que he leído me parece que tienen ciertos elementos, tanto en la construcción de los personajes, de la trama, de las acciones que se desarrollan, que los vuelven muy completos literariamente hablando. Y sé que eh, es un juicio subjetivo, pero me parecen textos muy completos y que tienen mucho que aportar y que también no son tan conocidos. Eh, en el panorama de la literatura infantil y juvenil también sucede que el nombre pesa. Y hay ciertos nombres en este país que pesan más que otros y sus obras se leen más. Pero bueno, hay que hablar también de la calidad independientemente de quién la escribió. Y yo creo que, obviamente, los autores que he trabajado no son desconocidos. Son conocidos, son muy importantes, pero muchas veces no por estas obras, no por este tipo de literatura. Entonces, eh, un poco viene a cuento esto de que lo leí como lector me gustaron mucho y a partir de eso vino una argumentación para que se tomara en cuenta y pudiera yo trabajar en ellos, eh, primero académicamente y ahora con un sentido más visceral y pasional. Muy bien. Antes de pedirte que nos leas algún fragmento que tú hayas elegido, me gustaría una última pregunta, un último comentario. ¿A quién va dirigido tu libro? Ya nos platicaste que sí piensas en el lector cuando escribes, ¿no? ¿A quién le compartes este libro? ¿Por qué lo buscaría yo? Yo sí estoy pensando, y creo que, bueno, Paulina editó este libro, Paulina editó este libro. Pues sí estoy pensando en interesados en la literatura infantil y, y hay mucha gente interesada. Primero, los lectores que se han acercado a ella porque son mediadores, porque trabajan en todo este concepto tan tremendo que es el fomento a la lectura. Bueno, muchísimas personas han trabajado en ello ya por diferentes circunstancias de la vida, ya por un interés completamente auténtico o por X o por Z, pero se han acercado a ello y de repente mucha gente se acerca pues, con, digo, con todo esto, con todo respeto, con muchas dudas, prejuicios, y cuando entran de lleno se dan cuenta que es impresionante el mundo que se abre ante ellos. Y es como mi idea ahora, mi idea, pues sí, vamos metiéndonos y vamos compartiendo todo eso y vamos compartiendo también los análisis que solemos hacer o solemos comentar para los grandes autores de la literatura mexicana, pues vamos haciéndolos también para estos autores y vamos compartiéndolos y vamos juzgándolos, opinando.
diciendo, y está escrito, pensado para que, no está pensado, no está reescrito para académicos, no está reescrito para académicos, está reescrito para cualquier persona que el tema le llame la atención, que el género le llame la atención. Está reescrito pensando en lectores en general, ya no en académicos, tal vez ni siquiera, este, iba a decir algo que me iba a comprometer mucho. Pero está Eh, escrito pensando para que cualquier persona interesada lo pueda leer y le pueda ser atractiva la lectura. Eres libre de decir cosas que te comprometan, pero bueno, No. mientras tú buscas un pasaje, ¿sí nos puedes leer algo? Sí, 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 sí. ¿Sí? Mientras tanto, yo te platico que es cierto lo que estás diciendo. Como mamá y eh, como docente y mamá lectora, además, creo que estamos muy perdidos, porque yo al principio quería compartir textos que a mí me habían gustado cuando yo fui adolescente hace chorro mil años, y que no son los textos que ahora les comunican a los chavos, ¿no? Yo en la secundaria quiero que lean El guardián entre el centeno, o Colmillo Blanco, o aquellas obras que fueron para mí determinantes en mi proceso o en mi historia lectora. Y a lo mejor hace falta otra mirada antes. No quiero decir que no los lean, ¿no? Pero hace falta otra mirada antes de meterlos de lleno en lo que a uno le gustó y no lo que a ellos les comunica. ¿Cómo ves? Sin duda, y creo que tiene que ver con esta cuestión de que los jóvenes no les gusta lo estático, están en constante movimiento, su cuerpo está cambiando, su manera de pensar es movimiento puro, y la idea de que les vaya a gustar algo de hace, vamos, tiempo indefinido, es complicada. Si es así, se tiene que generar nuevo, y nuevo con todos los entrecomillados del mundo, ¿no? Pero un discurso diferente, más acorde a lo que se está presentando en sus vidas, el lenguaje, los personajes. Es movimiento, pura energía en movimiento, y la literatura los acompaña en ese sentido o no los va a poder acompañar. Si la literatura tampoco es energía en movimiento, no van a poder hacer un clic el joven y el texto. Y, y es complejo, es complejo. Si hubiese ya en este momento un mecanismo mágico para que el joven o el chico lea, que es así como, tenemos que hacer que lean a veces es tan pesado como las personas que llegaron a América queriendo adoctrinar a medio mundo. De repente es un poco así de, sí, 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 tienes que leer. Bueno, yo Claro, creo que es mejor. como obligarlos a, no sé, a andar en bicicleta, ¿no? A fuerza. Sí, 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 como obligarlos a andar en bicicleta, como obligarlos a algo, ¿no? Obligarlos a leer. Entonces, prefiero pensarlo así, energía en movimiento ambas, ¿no? La literaria y la adolescente juvenil. Y hay algo que una vez escuché en las ferias del libro, cuando había, te acordarás aquellos años, cuando había ferias del libro y iban los escritores y así. Yo llegué a escuchar a muchos entre pasillos, no voy a decir nombres, decir que estas pretensiones de esta literatura como Crepúsculo eran falsas. Que nadie que haya leído Crepúsculo da el brinco a leer a los grandes escritores renombrados y con premios. Y entonces, todos estos prejuicios son muy desagradables. Afortunadamente, yo sí he conocido gente que no es que dé el brinco, es que hay Ajá. movimiento. Leen Crepúsculo y qué bien, leyeron Harry Potter y qué bien. Y luego leen otras cosas y luego otras cosas y hay movimiento. Está perfecto, está perfecto. Enhorabuena este movimiento y qué mal que se cree que se puede separar o hacer abismos entre una cosa, entre los lectores y las obras y entre cierto tipo de obras.
Es complicado. Todo el tema del fomento de la lectura es súper complejo. Además, a veces se hace porque se tiene que hacer, pero se reflexiona poco al respecto. Y luego se le pagan cursos carísimos a alguien que venga del extranjero a aportarnos el nuevo concepto de fomento a la lectura que surgió en Finlandia. Y bueno, Compártenos algo de tu libro, por favor, Bernardo. es parte de la introducción. De niño siempre supe lo que era la muerte, pero sobre todo lo que implicaba. Una especie de adiós definitivo, un nunca más, un para siempre. Aún me sorprende que mucha gente piense que los niños no entienden, o peor aún, no comprenden la muerte. Yo lo supe desde pequeño. Sin embargo, nunca me provocó tantos sentimientos viscerales hasta que, de adulto, vi morir a mi madre. Fue entonces que pude sentir su inmensidad y vacío, olerla, contener el aliento y desplazarme por sus 4 esquinas y medir sus 4 ángulos. En ese momento supe que desde chico entendía la muerte, pero siempre la supe distante, hecha y planeada para otros. Sin duda, calendarizada en mi vida, pero para un futuro lejano. Ya no era así. Y la muerte de mi madre me señalaba que el siguiente en la lista era yo, estuviese o no listo. Aquí permea completamente las ideas de Vladimir Yankelevich, que es un pilar de lo que fue mi investigación. Yankelevich y Morey son los que permanecen aquí y que no fueron quitados porque no los podía quitar, son base, pilar. Y el otro es Gianni Rodari. Siempre fue atractiva la muerte. De chico me parecía el gran tema, digno de entremeterse en todas las historias, como te comentaba hace rato, ¿no? Con la fuerza y el carácter para modificar mundos, ya de ficción, ya reales. Vamos, desde muy joven me parecían los grandes temas. Ningún otro tema competía. ¿Qué era el amor o el viaje a su lado? Súbditos o acompañantes, a lo mucho cómplices. De niño metía las narices en todos los relatos que la incluyeran. Afortunadamente en los cuentos de hadas, en sus versiones originales la encontraba siempre, lo cual es verdad, pero encontrarte una versión íntegra de un cuento de hadas es muy complicado y más actualmente. Se han tijereteado bastante por diferentes motivos. Pero en la adolescencia comenzó una gran desilusión, pues la mayoría de los textos que llegaban a mis manos pedían a gritos que los lanzara por la ventana. O me trataban como un niño torpe o me querían incrustar toda una serie de enseñanzas, consejos, lecciones y valores. Literatura de manual, folleto de predicadores. Durante un par de años no tuve suerte. No me encontré cara a cara con un texto propositivo que arriesgara y me provocara. Abandoné la lectura de ficción por casi 5 años. No me arrepiento. No quería leer cuentos adoctrinantes, pésimamente disfrazados de literatura lúdica. Se les notaban las costuras por todas partes, las pelucas, el foamy y el unicel. Fue tiempo después que me reencontré con la literatura. Sí tenía que leer esta última parte, no se vaya a pensar que nunca más regresé a la lectura. Y creo que, vale, sería hasta aquí este pequeño fragmento. Bernardo, estamos ya por despedirnos. Yo te agradezco muchísimo la confianza en la editorial, también tu presencia en este foro y me gustaría dejarte el micrófono, no sé, para algún cierre que quieras rematar. Creo que solo me gustaría como enfatizar esta idea de buscarle más en la lectura de la literatura infantil y juvenil y dejar a un lado nuestros prejuicios. Sé que esto lo van a ver muchos adultos, probablemente más adultos que niños. En realidad no tendrían por qué verlo niños, sino no es un libro para niños. Es más que nada un libro dirigido a los adultos que trabajan con literatura infantil y juvenil. Y yo sé que estos adultos no le tienen este prejuicio. Tal vez lo que me gustaría es que la gente que tiene este prejuicio lo disminuyera un poco, pero sé que es complicado. Todavía hace poquito me encontré con alguien que me decía que la literatura para niños no era literatura y que más allá de Tom Sawyer, creo que me decía Tom Sawyer, era el único que le parecía literario, pero Tom Sawyer, vamos.
su misma crítica denota su falta de lectura en la liga actual. Y bueno, tal vez sé que es complicado y hace mucho tiempo que renuncié a la idea de tumbar prejuicios, aunque creo que sigo terco con esto. Entonces tal vez sería solo que, como comentario final, que se le diera la oportunidad a ciertas obras, ciertos textos, de, de, de leerlos y darse cuenta que si alguna literatura en los últimos 10 años ha cambiado bastante, pues no es la narconovela, es la LIG, es la LIG. Y enhorabuena, adelante, porque creo que la LIG le espera un porvenir impresionante y quiero estar ahí como lector, sin duda. Yo no me voy a perder de grandes cosas y voy a estar ahí para disfrutarlas. Les aviso por si quieren darle una oportunidad. Muchísimas gracias, Bernardo. Bueno, al público que nos acompañó, yo les agradezco mucho y quiero platicarles que un libro, para mí un buen libro te hace cambiar tu forma de ver algo, la vida, tu propio interior. Este es el caso de La muerte en segunda persona. Es una nueva manera de ver la literatura infantil y juvenil. A mí eso me dio. Precisamente por eso es que estamos aquí, porque es una nueva lectura. Entonces, bueno, al final del video dejaremos el link para poder hacer el pedido de los libros. Se puede hacer en tinta digital si les gusta leer en la pantalla, también por Amazon. Y muchísimas gracias, Bernardo. No, al contrario, muchísimas gracias, Paulina, por confiar en esta serie de textos. Pues, mm, mm, es muy raro que una tesis encuentre publicación y que la encuentre fuera de los medios académicos. Y yo en realidad estoy muy contento con ello y sobre todo como que fuera incluso en un medio no académico. Me gusta que sea así, me gusta que tenga la pretensión de ser un ensayo, valga sobre mi espalda esta pretensión, pero me encanta, ¿no? Me encanta que sea así y muchísimas gracias. Y también a quien nos esté viendo y nos escuche, pues agradezco su atención y este tiempo que se han tomado para escuchar sobre este libro y sobre todas las cosas que aquí se han comentado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias a Ediciones La Rana y al Instituto Estatal de la Cultura y los invitamos a seguir la programación del Foro Virtual del Libro. Buenas tardes.